El Jesús que te enseñaron nunca existió, y lo puedo probar. Durante siglos, millones de personas crecieron escuchando la misma historia, que Jesús era el Hijo de Dios, nacido de una virgen, crucificado por nuestros pecados y resucitado al tercer día. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa versión fue cuidadosamente construida, editada y manipulada para convertir a un hombre común en el centro de una religión diseñada para controlar imperios enteros? Esta no es una historia de fe, es una historia de poder. Porque cuando descubres quién fue realmente Jesús, entiendes por qué su verdadera identidad fue borrada de los libros y por qué la versión que conoces fue escrita siglos después por quienes jamás lo conocieron. El Jesús verdadero no era un Dios que descendió del cielo, era un hombre de carne y hueso, un líder judío profundamente humano que luchó contra la opresión y desafió al poder político y religioso de su tiempo. El problema es que ese Jesús no servía a los intereses del imperio. El Jesús real fue un símbolo de rebelión, no de obediencia. Fue un reformador radical que denunció a los sacerdotes, que llamó hipócritas a los poderosos del templo y que fue perseguido por predicar justicia social, no dogmas teológicos. Pero después de su muerte, Roma entendió algo. Si no podían silenciar su mensaje, lo transformarían. Así nació el Cristo del imperio, el Jesús celestial, que reemplazó al humano. Los primeros seguidores de Jesús no hablaban de un hijo de Dios nacido de una virgen. No había historias de ángeles, ni magos, ni resurrección. Hablaban de un maestro sabio, un profeta justo, un líder comunitario. Pero siglos después, los que nunca lo conocieron comenzaron a escribir una biografía completamente nueva, llena de milagros y símbolos místicos que los separaron del Jesús real. Los evangelios no fueron escritos por testigos presenciales. Marcos, Mateo, Lucas y Juan fueron nombres simbólicos puestos a textos anónimos redactados décadas, incluso generaciones después. Y lo más importante, cada versión fue ajustada para servir a diferentes agendas políticas y teológicas. Marcos presenta a un Jesús humano y sufrido. Mateo lo adapta para hacerlo cumplir las profecías judías. Lucas lo convierte en un Salvador universal. Y Juan lo transforma en una figura divina, el Logos eterno. 4 versiones, 4 intereses, 4 manipulaciones. Ninguna de ellas corresponde al Jesús histórico. Y, sin embargo, fueron estas versiones las que Roma convirtió en canon mientras eliminaba otras docenas de evangelios que mostraban un Jesús muy distinto, el de María Magdalena, el de Tomás, el de Felipe. En esos textos, Jesús no promete salvación por fe, sino por conocimiento. Enseña que el reino de Dios está dentro de cada uno, no en una iglesia ni en un sacerdote. Y ese mensaje era peligroso, porque un pueblo que sabe que Dios habita en su interior no necesita templos, ni dogmas, ni imperios. Entender esto es el primer paso para desenmascarar el mayor engaño de la historia. El Jesús verdadero fue transformado en un símbolo para mantener a los pueblos obedientes. Donde antes había un profeta que exigía justicia, colocaron un Dios que exigía sumisión. Donde antes había un mensaje de liberación, implantaron uno de culpa y sacrificio. Y donde antes había pensamiento crítico, impusieron miedo al infierno. Esa es la gran sustitución. Y no fue un accidente, fue una estrategia cuidadosamente diseñada. Roma no conquistó solo con espadas, conquistó con palabras. Jesús fue su herramienta más efectiva. Cada milagro añadido, cada frase alterada, cada parábola reinterpretada sirvieron para moldear a un nuevo Jesús, un Jesús romano. Y ese Jesús es el que te enseñaron, pero no el verdadero. El verdadero fue un hombre olvidado, un maestro que habló de la verdad, de la compasión, del amor como justicia activa. No del amor que espera, sino del amor que actúa, no del perdón ciego, sino del perdón que transforma. La diferencia entre el Jesús real y el Jesús de la Biblia es la diferencia entre libertad y obediencia. Uno te enseña a pensar, el otro te enseña a creer sin pensar. Uno libera, el otro ata. Uno desafía a los poderosos, el otro los bendice y por eso el Jesús verdadero fue eliminado. El imperio necesitaba una religión que uniera, no que despertara. Necesitaba una figura divina que justificara el orden, no que lo cuestionara. Por eso, durante el Concilio de Nicea, en el año 325, los obispos seleccionados por el emperador Constantino definieron qué textos serían inspirados y cuáles serían destruidos. Allí nació oficialmente el Jesús que hoy millones veneran.
Pero ese Jesús es el resultado de una edición imperial, no de un recuerdo histórico. Lo más impactante es que los primeros cristianos jamás habrían reconocido esa imagen. Si un seguidor de Jesús del siglo XX pudiera entrar a una iglesia moderna, no sabría dónde está su maestro. No vería al hombre que curaba enfermos porque los amaba, sino a una figura mística colgada de una cruz, convertida en ídolo, en símbolo de obediencia y sacrificio. El verdadero Jesús fue un maestro de libertad. El falso Jesús fue una herramienta de control. Y descubrir esta verdad no destruye la fe, la purifica. Porque creer en el Jesús real es creer en la humanidad, en la justicia, en la verdad sin intermediarios. El cristianismo que conocemos no nació del mensaje de Jesús, sino de su distorsión. Y en los próximos bloques voy a mostrarte las pruebas históricas, arqueológicas y textuales que demuestran que el Jesús de la Biblia no es el verdadero. Prepárate porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre la forma en que miras la historia y tu propia fe. Para entender quién fue el verdadero Jesús, tenemos que borrar todo lo que nos enseñaron y mirar con ojos nuevos los pocos rastros que dejó la historia real. Los historiadores coinciden en que, si existió un Jesús histórico, no fue el ser divino de los evangelios, sino un predicador judío del siglo I, un líder social que desafió la autoridad del templo y del imperio. Su nombre, Yeshua ben Joseph, era común en Galilea. Lo que lo hizo diferente no fueron milagros sobrenaturales, sino su mensaje radical de justicia. Jesús no hablaba en templos de mármol, ni vestía túnicas doradas. Hablaba en calles polvorientas, en aldeas marginadas, entre campesinos explotados por los impuestos romanos. Su mensaje no era sobre el cielo, era sobre la tierra. Decía que el reino de Dios no era un lugar lejano, sino una forma de vida justa aquí y ahora. Ese mensaje amenazaba al poder no porque fuera violento, sino porque despertaba conciencia. Cuando alguien empieza a creer que la injusticia no es natural, el sistema se tambalea. Por eso Jesús fue un problema. Los evangelios originales no eran textos religiosos, eran manifiestos de resistencia. Pero con el tiempo las palabras que hablaban de justicia se transformaron en palabras de obediencia. Y esa transformación comenzó cuando Roma comprendió el potencial político del mito. Jesús fue ejecutado por los romanos, no por los judíos. Fue crucificado el castigo reservado para los rebeldes contra el imperio. Y esa es la prueba más clara de quién era, no un dios, sino un disidente. Sin embargo, los evangelios posteriores culparon a los judíos borrando el papel de Roma para absolver al poder. Esa manipulación no fue accidental, fue estratégica. En los primeros textos griegos, Jesús nunca dice «Yo soy Dios». Esa idea aparece mucho después, especialmente en el Evangelio de Juan, escrito casi 100 años después de su muerte. En los evangelios más antiguos, Jesús habla del Padre, pero como algo universal, no como una figura exclusiva. Dice que todos pueden llamarlo Padre, no solo Él. Pero cuando el cristianismo se institucionalizó, ese mensaje de igualdad se convirtió en jerarquía. Ya no se trataba de un reino dentro del ser humano, sino de un trono celestial al que solo se accedía obedeciendo a la Iglesia. Los romanos entendieron que no podían eliminar el mensaje, así que lo transformaron en religión y lo hicieron tan que millones lo seguirían por siglos sin sospechar su origen. Las fuentes históricas fuera de la Biblia lo confirman. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, menciona a un Jesús llamado Cristo, pero ese pasaje fue alterado. Los expertos lo saben. En los manuscritos más antiguos, la referencia suena añadida, como si alguien hubiera insertado una línea para validar la historia bíblica. Lo mismo ocurre con Tácito y Suetonio. Sus menciones son breves, ambiguas, escritas décadas después. En otras palabras, no hay prueba directa de que el Jesús de los evangelios haya existido tal como se cuenta. Lo que sí hay son rastros de un movimiento de seguidores que creían en un maestro humano, no divino. Los gnósticos, por ejemplo, veían a Jesús como portador de sabiduría interior, no como sacrificio sangriento. Para ellos, el pecado no era desobedecer mandamientos, sino ignorar la verdad de uno mismo. Y esa interpretación fue borrada deliberadamente. En el siglo II, cuando los obispos comenzaron a definir la ortodoxia, los textos gnósticos fueron declarados heréticos. Se quemaron, se enterraron, se silenciaron, pero algunos sobrevivieron, como los hallados en Ahmadi en 1945. En esos manuscritos se revela un Jesús completamente diferente,
Un maestro que dice que el reino está dentro, que no hay necesidad de templos, que el conocimiento libera. Ese Jesús no pide adoración, pide comprensión, no exige fe ciega, exige conciencia, no promete cielo, promete verdad. Y esa verdad era inaceptable para el poder. Un imperio que vive del control no puede permitir una religión de libertad interior. Por eso transformaron su mensaje en culto. Cambiaron sabiduría por dogma, libertad por sumisión, búsqueda por obediencia. Jesús predicaba igualdad, pero la iglesia construyó jerarquía. Jesús predicaba compasión, pero la iglesia impuso miedo. Jesús habló del amor que actúa, pero la religión enseñó el amor que se arrodilla. Cada palabra original fue reinterpretada. Cuando Jesús decía, toma tu cruz y sígueme, no hablaba de sufrimiento religioso. Hablaba de estar dispuesto a desafiar al sistema, a cargar con las consecuencias de decir la verdad. Pero siglos después, esa frase fue usada para justificar el dolor como virtud. La Iglesia convirtió la cruz, un símbolo de tortura imperial, en su emblema de poder. Esa es la ironía más brutal. El instrumento de muerte del Jesús real se convirtió en el símbolo de adoración del Jesús inventado. Puedes ver el patrón. Donde había vida pusieron muerte. Donde había libertad, pusieron obediencia. Donde había verdad de fe ciega. El Jesús de la historia fue silenciado para que el Jesús del dogma pudiera nacer, y no lo hicieron de la noche a la mañana. Fue un proceso de siglos, de manipulación, de selección de textos, de traducciones sesgadas. Cada copia, cada concilio, cada decreto fue puliendo la figura hasta hacerla irreconocible. Y todo con un solo propósito: domesticar al espíritu humano. Pero, aunque intentaron enterrarlo, la verdad sobrevivió. En papiros escondidos, en escritos de filósofos, en rumores de sectas prohibidas, el eco del Jesús verdadero sigue resonando. No el Dios inaccesible, sino el Maestro humano. Y es hora de escucharlo. En los próximos bloques revelaré cómo el Imperio Romano y los líderes religiosos transformaron deliberadamente su mensaje en una doctrina de poder. Porque si entendemos cómo lo hicieron, entenderemos por qué lo hicieron. Y entonces quizás podamos recuperar la voz del hombre detrás del mito. Para comprender cómo el Jesús humano fue transformado en el Cristo divino, hay que mirar el momento en que su historia fue tomada por el imperio. Porque nada en la expansión del cristianismo fue casual. Roma, que había ejecutado a Jesús por sedición, terminó usando su nombre para gobernar. La ironía más grande de la historia es que el símbolo de la resistencia se convirtió en la herramienta del poder. Todo comenzó con un hombre, Pablo de Tarso. Pablo nunca conoció a Jesús en vida. Nunca lo escuchó, nunca caminó con él, nunca estuvo en Galilea. Su versión del Cristo no vino de la historia, vino de una visión. Y en esa visión Jesús dejó de ser maestro y se convirtió en Salvador. Pablo no predicó las enseñanzas del Jesús histórico. Predicó un Cristo celestial, un ser divino que muere y resucita para redimir a la humanidad. Ese relato es completamente diferente al mensaje original y fue el relato que conquistó Roma. Los primeros seguidores de Jesús, los llamados nazarenos o esenios, seguían la Torá, practicaban la justicia y esperaban la llegada del reino en la tierra. Pero Pablo predicó otra cosa, que la salvación no se obtenía por las obras ni por la justicia, sino por la fe en Cristo. Así se plantó la semilla del cristianismo imperial. El mensaje dejó de ser acción y se volvió creencia. Ya no importaba lo que hicieras, sino lo que aceptaras. Y esa idea tan cómoda para el poder reemplazó el mensaje incómodo del Jesús real. Roma adoptó esa nueva versión porque servía a su estructura. Un imperio no teme a una religión de obediencia, teme a una de libertad. Y así lo que comenzó como un movimiento espiritual de resistencia terminó convertido en una religión estatal. Cuando Constantino vio que el cristianismo crecía, no lo combatió, lo abrazó, pero lo hizo a su manera. En el año 313 con el Edicto de Milán declaró la tolerancia religiosa y apenas una década después convocó al Concilio de Nicea para unificar la fe. En ese concilio se definió oficialmente quién era Jesús, no por inspiración divina, sino por decreto político. Obispos enfrentados debatieron durante días si Jesús era solo un hombre o también un Dios. Al final ganó la versión que más convenía al emperador, Jesús como Dios absoluto, igual al Padre. Así nació el dogma de la Trinidad y con él se borró definitivamente al Jesús histórico.
El hombre de Nazaret fue sustituido por el Cristo cósmico y esa decisión no fue teológica, fue política. Un imperio que gobierna millones necesita a un Dios universal, no un profeta local. Necesita a un Salvador que unifique, no un maestro que cuestione. Y así lo crearon. Desde ese momento, creer en la divinidad de Jesús se volvió obligatorio. Quien no lo aceptara era hereje. Miles fueron perseguidos, exiliados o ejecutados por no adorar al Jesús que Roma impuso. La verdad se volvió crimen, pero aún más peligroso fue lo que siguió. La reescritura de la historia. Los textos sagrados fueron seleccionados, editados y canonizados. 40 evangelios circulaban entre las comunidades. Solo 4 fueron aceptados, los demás fueron destruidos. En ese proceso se eliminaron todos los rastros del Jesús humano. El mensaje político se espiritualizó. La lucha por la justicia se volvió promesa de cielo. El reino de Dios ya no era en la tierra, era después de la muerte. Con eso, Roma desactivó la revolución. El cristianismo ya no liberaba, domesticaba. Lo más fascinante es que muchos de los elementos que hoy se consideran fundamentales del cristianismo no existían en el mensaje original. La idea del sacrificio expiatorio, por ejemplo, no viene de Jesús, viene de los cultos paganos de Mitra y Osiris, donde los dioses morían y resucitaban para salvar al mundo. Pablo tomó esos símbolos y los fusionó con la figura del maestro judío, creando una religión híbrida, mitad mística romana, mitad judaísmo reinterpretado. Esa mezcla fue perfecta para el imperio. Permitía conservar las tradiciones antiguas bajo una nueva forma. Por eso las fiestas paganas se convirtieron en cristianas. El nacimiento de Jesús se fijó el 25 de diciembre, fecha del solsticio celebrada en honor a Mitra, el dios del sol invicto. Su resurrección se asoció con la primavera, época de renacimiento en los cultos agrícolas. Y los templos de los dioses antiguos se transformaron en iglesias. Roma no cambió de fe, cambió de nombre. Y así el Jesús de Nazaret desapareció bajo capas de mitología imperial. Mientras tanto, los que seguían enseñando el mensaje original fueron perseguidos. Los gnósticos, los esenios, los seguidores de María Magdalena, todos ellos fueron silenciados porque el Jesús que ellos conocían hablaba de autoconocimiento, no de adoración. Hablaba de despertar, no de creer. Pero ese Jesús no podía coexistir con el Jesús imperial. Uno liberaba, el otro obedecía. Uno despertaba, el otro dormía. Y Roma necesitaba súbditos, no almas libres. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, el proceso se completó. El Jesús del imperio triunfó. Desde entonces, cada catedral levantada sobre los restos de templos paganos es un recordatorio del triunfo de la manipulación. Pero el eco del mensaje original sigue latente. En los márgenes, en los textos ocultos, en las palabras que sobrevivieron a la censura. El verdadero Jesús sigue hablando. No pide adoración, pide comprensión. No ofrece cielo, ofrece conciencia. No promete perdón, exige transformación. Y quizás esa sea la razón por la que su figura no ha podido ser destruida del todo. Porque incluso bajo siglos de dogma, la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Y cuando la encuentras, ya no puedes volver a mirar igual. En los próximos bloques descubrirás que textos fueron eliminados, porque fueron censurados y que revelaban sobre ese Jesús que la Iglesia no quiere que conozcas. Ahora que entendemos cómo el imperio convirtió al Jesús humano en una figura divina, debemos mirar lo que Roma intentó ocultar, los evangelios que no entraron en la Biblia, los textos que mostraban una versión completamente diferente del Maestro de Nazaret. Porque cuando uno lee los evangelios apócrifos, los prohibidos, los olvidados, se encuentra con un Jesús que no predica miedo, sino libertad, que no promete un paraíso después de la muerte, sino una vida plena aquí. Y ahora en el Evangelio de Tomás, descubierto en Naadi, Jesús dice que el reino de Dios no está en el cielo ni en el mar, sino dentro de cada persona. Ese Jesús no pide adoración ni sacrificios, pide conocimiento de sí mismo. En el Evangelio de María Magdalena, el más censurado de todos, Jesús confía sus enseñanzas más profundas a una mujer, algo impensable para la estructura patriarcal de la Iglesia posterior. Le dice que el alma asciende a través del conocimiento y la liberación interior, no por ritos externos. En el Evangelio de Felipe se explica que la resurrección no es un evento físico, sino espiritual. Despertar mientras estás vivo,
no después de morir. Todos estos textos fueron considerados peligrosos, no porque fueran falsos, sino porque devolvían el poder espiritual al individuo. La Iglesia no podía permitirlo. Si el reino de Dios está dentro de ti, ¿para qué necesitas templos? Si el conocimiento libera, ¿para qué necesitas intermediarios? Si cada ser humano puede encontrar la verdad por sí mismo, ¿para qué sirve el control religioso? Por eso fueron destruidos los padres de la Iglesia como Ireneo y Tertuliano escribieron extensos tratados condenando a los herejes gnósticos, acusándolos de locura, de arrogancia, de blasfemia. Pero en realidad esos gnósticos eran los herederos de las enseñanzas más antiguas de Jesús. Creían que la salvación era interior, no institucional, y eso era intolerable para un sistema que acababa de aliarse con el poder imperial. La censura no fue casualidad, fue una purga ideológica. Se reescribió la historia para que pareciera que solo existía una versión de la verdad. Se decidió que era palabra de Dios y que era engaño. Pero esas decisiones fueron humanas, tomadas por concilios y emperadores, no por inspiraciones divinas. Lo más revelador es que los textos eliminados no fueron destruidos por ser falsos, sino por ser demasiado verdaderos. En ellos Jesús no se presenta como hijo exclusivo de Dios, sino como espejo del potencial humano. Enseña que todos somos hijos de la luz, capaces de alcanzar la sabiduría divina a través del autoconocimiento y la compasión. Ese mensaje era revolucionario. Si todos somos iguales ante Dios, no hay jerarquías. Si la verdad está dentro, la Iglesia sobra. Si la divinidad habita en cada uno, el poder se derrumba. Por eso la censura fue brutal, pero los textos sobrevivieron escondidos por monjes y comunidades perseguidas que sabían que guardaban un tesoro. En Egipto, en 1945, campesinos hallaron una vasija sellada que contenía 13 códices de papiro. Esos manuscritos revelaron una corriente de pensamiento cristiano completamente distinta. En ellos, Jesús no muere por los pecados del mundo, vive para despertar a los dormidos. No exige fe, sino comprensión. No maldice a los incrédulos, los invita a ver. Ese Jesús es maestro, no mártir, guía, no Dios. Y su mensaje tiene un poder transformador tan grande que sigue siendo peligroso incluso hoy. Porque quien lo comprende ya no puede ser manipulado por el miedo. Quien entiende que el reino está dentro deja de buscarlo afuera. Quien descubre que Dios no está en los templos, sino en la conciencia, deja de ser esclavo del dogma. La Iglesia lo sabía. Por eso prefirió un Jesús crucificado a un Jesús despierto. El primero inspira compasión y culpa. El segundo inspira libertad y acción. Y el poder siempre prefiere súbditos arrepentidos a mentes libres. Así el mensaje de amor incondicional se volvió instrumento de control. La cruz, símbolo de tortura, se convirtió en emblema de redención. La resurrección, metáfora de despertar, se volvió promesa de inmortalidad condicional. Todo fue reinterpretado para mantener a los pueblos arrodillados. Pero las huellas del Jesús real no pudieron borrarse por completo. Siguen en los márgenes de los textos canónicos, en las parábolas que sobrevivieron a la censura. Cuando Jesús dice, la verdad los hará libres, no habla de fe, habla de conocimiento. Cuando dice, busquen y encontrarán, no promete salvación, promete descubrimiento. Esas frases que suenan inocentes son fragmentos del mensaje original que escaparon al filtro imperial. El verdadero Jesús fue un buscador que enseñó a buscar. No fundó iglesias, no creó dogmas, no dejó mandamientos nuevos. Dejó preguntas que incomodan, que rompen estructuras, que invitan a mirar hacia adentro. Por eso su mensaje es eterno. Los imperios caen, las religiones cambian, pero la búsqueda de verdad interior nunca muere. Lo que los evangelios prohibidos nos muestran es que el cristianismo primitivo era una escuela de sabiduría, no un sistema de control. Era una red de personas que se ayudaban a despertar, no una institución que imponía miedo. Y aunque la Iglesia hizo todo por destruir ese legado, no lo logró del todo. Cada descubrimiento arqueológico, cada manuscrito recuperado, cada hallazgo en los desiertos de Egipto o Siria, confirma que hubo otro cristianismo, uno más antiguo, más libre, más humano, el cristianismo del Jesús verdadero. Y conocerlo no es un ataque a la fe, es un acto de liberación. Porque cuando descubres que la divinidad no está en el cielo, sino en ti, todo cambia. La culpa desaparece, el miedo se disuelve,
La espiritualidad se vuelve experiencia viva. Ese era el mensaje original y por eso fue ocultado. En el próximo bloque verás la consecuencia final de esta manipulación, cómo la figura del verdadero Jesús fue reemplazada por la del Cristo imperial y cómo recuperar su mensaje puede cambiar la forma en que entendemos la vida, la fe y la libertad. Y ahora llegamos al punto culminante, al momento en que todo encaja y el velo finalmente se levanta. Si el Jesús real fue un hombre de carne y hueso, un maestro sabio que enseñaba libertad interior y el Jesús de la Biblia fue un producto de siglos de manipulación, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué alguien querría distorsionar la figura más influyente de la historia? La respuesta es simple y devastadora, porque controlar la imagen de Jesús era controlar el alma de la humanidad. Desde el momento en que el imperio entendió que podía usar la religión como herramienta de dominio, cada palabra atribuida a Jesús fue ajustada para servir a una estructura de poder. La fe fue convertida en obediencia, el amor en sumisión, la esperanza en resignación. Lo que alguna vez fue un llamado a despertar se transformó en una orden para dormir y la figura que representaba la unión con lo divino se volvió el símbolo de un sistema que exigía mediadores, rituales, templos y sacrificios. Así se fabricó el Cristo imperial. A lo largo de los siglos, teólogos, concilios y reyes construyeron sobre esa base. Cada dogma fue un ladrillo en la muralla que separó al hombre de su propia divinidad. El pecado original, la redención, el infierno, la gracia, todo fue diseñado para mantener al creyente necesitado de la institución. Pero el verdadero Jesús nunca habló de pecado heredado, ni de condena eterna, ni de salvación comprada. Habló de perdón, de cambio, de justicia. Habló del poder de amar, no de temer. Habló del reino de Dios dentro de nosotros, no en los altares. La Iglesia tomó su mensaje y lo convirtió en una estructura piramidal. En la cima, unos pocos con acceso a la verdad. En la base, millones que obedecen sin preguntar. Y, sin embargo, el eco de las palabras del Jesús real sigue resonando como una advertencia antigua. La verdad los hará libres. No dijo la fe, los hará libres. No dijo la Iglesia, los hará libres. Dijo la verdad, porque la verdad libera, aunque duela. Y esa verdad hoy está resurgiendo. Cada hallazgo arqueológico, cada documento recuperado, cada análisis histórico nos acerca más al rostro humano detrás del mito. No fue un Dios que bajó a sufrir, fue un hombre que se atrevió a hablar. No vino a fundar una religión, vino a encender una conciencia. Y ese fuego, aunque intentaron apagarlo, sigue ardiendo. Lo más impresionante es que el Jesús real no necesita ser divino para inspirar. Su humanidad es precisamente lo que lo hace grande. Porque si él, siendo humano, pudo vivir con amor, con justicia, con valentía, entonces todos podemos hacerlo. Esa era su enseñanza. No adórenme, imítenme, no me sigan, despierten. No crean en mí, crean en lo que yo creí. Pero esa enseñanza no convenía a los poderosos. Es más fácil controlar a un pueblo que espera salvación que a uno que se sabe libre. Por eso, durante siglos, el Jesús del imperio fue usado para justificar guerras cruzadas, inquisiciones y colonizaciones. En su nombre se mató, se esclavizó, se torturó. Todo lo contrario al mensaje original. Y, sin embargo, el verdadero Jesús sigue vivo, escondido entre líneas, esperando que alguien lo redescubra, no en los templos, sino en el corazón de cada persona que busca sin miedo. Porque la búsqueda del Jesús verdadero no es una herejía, es un acto de valentía. Es mirar la historia sin los filtros de la tradición, sin los dogmas, sin el miedo al castigo. Es atreverte a preguntar lo que nadie se atreve a cuestionar. ¿Y si todo lo que nos dijeron sobre él fue una mentira piadosa? ¿Y si la mayor revelación no está en los milagros, sino en su humanidad? ¿Y si el verdadero mensaje de Jesús fue precisamente que no necesitábamos mediadores para encontrar a Dios? Esas preguntas son peligrosas para el poder, pero necesarias para el alma. Porque cuando entiendes que Dios no está afuera, sino adentro, ya nadie puede dominarte. El Jesús verdadero fue la chispa de una revolución espiritual que fue sofocada, pero no extinguida. Y hoy, al mirar atrás, podemos recuperar su voz. No la voz del mártir, sino la del Maestro. No la voz del Salvador que pide adoración, sino la del hombre que invita a pensar. No la voz del que promete el cielo, sino la del que enseña a construirlo en la tierra. Esa es la gran revelación.
El verdadero Jesús no está en la Biblia, está en nosotros. No en los templos, en la conciencia. No en los dogmas, en la verdad. No en el sacrificio, en el amor activo. Y cuando comprendes eso, todo cambia. La historia deja de ser un relato de culpa y se convierte en una invitación a despertar. El Jesús que la Iglesia ocultó era demasiado poderoso porque no podía ser poseído. Su mensaje no se podía encerrar entre muros ni definir en un catecismo. Era una semilla de libertad que sigue germinando en cada mente que se atreve a pensar. Y esa es la razón por la que 2000 años después sigue siendo tan incómodo. Porque el verdadero Jesús no murió en la cruz del imperio. Murió el mito, pero el mensaje sigue vivo. Y ahora depende de ti decidir cuál versión vas a seguir. ¿La del Cristo que te pide obediencia o la del Maestro que te pide despertar? Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Porque buscar la verdad sobre Jesús no destruye la fe, la purifica, no rompe tu espiritualidad, la libera. El Jesús de la Biblia fue un instrumento del poder. El Jesús verdadero es el poder mismo de la verdad en ti. Y cuando descubres eso, nada vuelve a ser igual. Si esta verdad ya te estremeció, imagina lo que viene. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos que la historia intentó enterrar. Y acompáñame en el siguiente capítulo donde revelaremos cómo la Iglesia fabricó los dogmas que aún hoy definen lo que millones creen sin cuestionar.